educación en la antigüedad. Pensamiento pedagógico oriental. Estaba basada en la intimidación y en la oralidad limitada. Contenía 3 doctrinas, que eran el taoísmo, el confucianismo y el memorismo. Los egipcios fueron los primeros en tomar conciencia sobre el arte de enseñar, mientras que los hebreos tenían un pensamiento basado en el temor a Dios y la obediencia. Un personaje importante aquí es Lao Tzu, creador del taoísmo. Pensamiento pedagógico griego. En Atenas, para los pobres su aprendizaje era un oficio, mientras que para los ricos fue la música y la equitación, además la práctica de gimnasia, caza y filosofía. En Esparta se daba mayor importancia a la educación militar. Entre los personajes importantes que se encuentran están los pensadores Sócrates, Aristóteles y Sófocles. Pensamiento pedagógico romano. Tenía un sistema de educación basado en 3 grados de enseñanza. La elemental, que contenía la literatura, la escritura y la matemática. La secundaria, que contenía la explicación acerca de poetas y el uso perfecto del idioma. Y la superior, que contenía oratoria y retórica. Pensamiento pedagógico medieval. Estaba basado en la evangelización apostólica, ya que Cristo había sido un gran educador y sus enseñanzas se relacionaban esencialmente con la vida. Un personaje importante es el teólogo y filósofo Santo Tomás de Aquino. Pensamiento pedagógico renacentista. La educación era más práctica, incluyendo la cultura del cuerpo, sustituyendo los procesos mecánicos por métodos más agradables. Un personaje importante es Victorino da Feltre, que proponía la educación individualista, el autogobierno de los alumnos y la emulación. La educación. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas, que son transferidos hacia otro grupo de personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación 1, 2, 3. o la investigación. La pedagogía. La pedagogía es una ciencia social e interdisciplinar, enfocada en la investigación y reflexión de las áreas educativas, en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Ahora, la educación y la pedagogía también son semejantes. La pedagogía y la educación están basadas en el conocimiento y la enseñanza, función que se ejerce con una competencia técnica. Diferencia entre la educación y la pedagogía. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo. Mientras que la pedagogía es el área del conocimiento que se encarga de lograr los métodos para que el individuo aprenda de forma más eficiente la relación de estas dos áreas, que forman las bases de la sociedad. Educación como proceso dinámico.
La educación como un proceso dinámico. Es un proceso constante y dinámico que se da en todos los seres humanos, a través de toda su vida, a fin de optimizar sus capacidades. Educación intencionada. Educación intencionada es aquella que busca instruir al individuo en base a algo ya establecido, para regular su conducta a través de principios morales y académicos, para así crear en ellas capacidades sociales e intelectuales. Momentos del proceso dinámico. Los momentos del proceso dinámico son: número 1, la crianza. Dos, el adiestramiento. Tercero, la instrucción. Cuarto, la educación. Quinto, la formación. Y sexto, la autoeducación. El proceso dinámico se cumple en etapas que pueden empezar a definirse desde las relaciones mutuas. La formación. La formación puede definirse como una capacitación dentro del ámbito profesional. Es un proceso que suele incluir una base organizada y estructurada de conocimientos y una preparación práctica. El concepto se asocia más que nada al área académica y al área laboral. La autoeducación. Es el aprendizaje realizado por sí mismo y tiene un papel muy importante en la formación individual de la persona, pues es lo que aprendemos de manera autodidacta y movidas por nuestros conocimientos, intereses, haciéndonos cargo y reconociendo lo que no sabemos, para de esta manera buscar información, ubicándonos como protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Origen de la profesión docente. El origen de la formación del docente se da cuando el Estado se hace cargo de la formación sistemática del maestro mediante instituciones específicas. A partir de aquí podemos decir que enseñar requería ciertas destrezas y habilidades certificadas por un título que lo garantice. La formación del docente es un proceso permanente y continuo, que abarca no solo las experiencias, sino también su trayectoria. Cabe señalar que la formación del docente debe incluir un conocimiento situado e histórico que recupere los saberes y las experiencias valiosas al fin de potenciar mejor sus proyecciones. Profesor, educador y maestro. Normalmente se los toma como sinónimos, pero los profesores, maestros y educadores tienen grandes diferencias entre ellos. Un profesor es una persona que da un curso, es decir, cumple con su responsabilidad de impartir ciertos conocimientos y generar notas para los registros de una cierta institución educativa. El educador son aquellos que han dado un paso más adelante. No solo se preocupa por sus cursos, sino también por quienes los reciben. El maestro es un educador graduado con honores. No solo tiene el respeto, cariño y confianza de sus estudiantes. Más bien, mucha gente querrá que ellos eduquen a sus hijos.
El maestro siempre deja una marca en cada salón de clase que pisa. Tiene amor por la gente, amor por su trabajo y respeto por el curso que va a impartir. Tipos de docentes según Kerstensteiner. El educador angustiado. Paraliza a sus estudiantes, no deja que sus estudiantes desarrollen sus habilidades dentro del aula. Educador indolente. Deja en plena libertad a los alumnos, más por la falta de atención que por principios. Educador ponderado. Distribuye la libertad y la coerción sin alejarse de las reglas pedagógicas tradicionales. El educador nato. Docente con sentido pedagógico, tiene una estructura práctica y fuerza de voluntad. Suelen ser claros y precisos en sus apreciaciones. Tipos de maestros según Kasselman. El maestro logótropo se vuelca a los valores culturales. Pueden ser ciencias, lenguas, tradiciones y relaciones en la sociedad. Se preocupan por entusiasmar con estos mismos valores y se inclinan a la filosofía y a la ciencia. El educador paidótropo se inclinan hacia sus alumnos. Se interesa por la instrucción, pero más por la formación de sus discípulos. Tipos de maestros según Adelaide Lisboa de Oliveira. El maestro brillante. Se preocupa más por el efecto que causa en sus estudiantes que el progreso de los mismos. El maestro escrupuloso. Se interesa por el apogeo del reglamento y a la disciplina de la escuela. El maestro mero profesional. Da clases para ganarse la vida. Su objetivo es solo lo económico. El maestro eufórico. Juzga como excelentes a todos sus alumnos. El maestro displicente. Está siempre atrasado en sus obligaciones escolares. El maestro depresivo. Solo ve los aspectos negativos en sus alumnos. Es incapaz de ver los positivos. El poeta. Se encuentra distante de la realidad. Todo lo ve como una fantasía. El maestro desconfiado. Piensa que cualquier acto realizado es contra su persona y su dignidad. El maestro absorbente. Busca la admiración de todos sus estudiantes. El maestro sugestivo. Infunde ideales. No teme que sus estudiantes lo alcancen y lo superen. El maestro teórico. Se muestra frío y objetivo en sus relaciones con los estudiantes. El maestro práctico. Busca alcanzar resultados grandes sin mucho esfuerzo. El maestro esteta. Infunde ánimo y forma personalidades. El maestro social. Infunde espíritu de familia con sus estudiantes. El maestro autoritario. Busca disciplina severa en sus educandos. El maestro religioso. Es cuidadoso y serio. Procura el bien a su clase. Clasificación de los diferentes docentes desde la perspectiva de los alumnos. A pesar que existen diferentes clases de docentes, se puede afirmar que todos tienen una serie de funciones, como son la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos, la evaluación del proceso de aprendizaje y la evaluación de los procesos de enseñanza, la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, la atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado, la promoción, organización y participación en las actividades, la contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, la información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos, coordinación a las actividades docentes, la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza. Buen día, soy Kevin Cuichan, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, y hoy les voy a exponer acerca de los tipos de docentes.
Para hablar de los tipos de docentes hay que comentar que existen diferentes clasificaciones según cada autor. Según Kirchensteiner existen 4 tipos de docentes: el angustiado, el indolente, el ponderado y el nato. En la primera teoría tenemos que el educador angustiado es aquel que paraliza casi siempre la iniciativa de los alumnos. Esto quiere decir que no deja que sus alumnos desarrollen ciertas capacidades como la creatividad, la responsabilidad de llevar a cabo alguna iniciativa. En la teoría del indolente tenemos que el educador deja en plena libertad a sus alumnos por más desatención que tenga en los principios. Dentro del educador ponderado tenemos que el educador sabe distribuir en partes iguales la libertad y la coerción sin alejarse de las reglas pedagógicas tradicionales. Dentro del educador nato tenemos que este docente tiene sentido pedagógico, es práctico y de mucha fuerza de voluntad, acostumbrado a ser claro y preciso en sus apreciaciones. Tenemos ahora las teorías según Kasselman, que dice que existen 2 tipos, el profesor logótropo y el paidótropo. Dentro de la teoría del profesor logótropo tenemos que es aquel que se preocupa por los valores culturales, al mismo tiempo que procura entusiasmar a los educandos con esos mismos valores. Se inclina por la filosofía y por la ciencia, pero su preocupación mayor es instruir. Ahora tenemos el profesor paidótropo. Es el que se inclina por los alumnos más que por la instrucción, se interesa más por su formación. Tenemos las teorías según Adelaide Lisboa de Oliveira, que los clasifica de la siguiente manera: el brillante, que es aquel a quien le preocupa más el efecto que pueda causar en sus alumnos el progreso de ellos mismos. El escrupuloso, se interesa por apegarse al reglamento y a la disciplina de la educación. Su visión es limitada por esta razón. Tenemos el mero profesional, que da clases para ganarse la vida y nada más. El eufórico es aquel que celebra de manera efusiva los logros y progresos de sus estudiantes. El discipliente es aquel que está siempre atrasado en sus obligaciones escolares, tanto con el cumplimiento de estas y sus funciones y el desarrollo de un programa. Por otra parte tenemos el depresivo, que es aquel que pone mayor atención a los aspectos negativos de sus alumnos e incapaz de ver los puntos positivos. Tenemos el poeta. El poeta es aquel que se encuentra distante de la realidad de sus alumnos y de las condiciones de enseñanza. Ve todo a través del prisma de la fantasía. Tenemos también el desconfiado. En todas las manifestaciones de sus alumnos ve actos en contra de su persona y dignidad. Tenemos el absorbente. Llega a ser atrayente, expansivo y busca suscitar la admiración de sus alumnos. El sugestivo sería el tipo ideal de profesor si fuera capaz de amar sinceramente a sus alumnos. Ahora tenemos esta frase que dice que el maestro ideal es alegre, divertido, vocacional, leal y generoso. Ahora les voy a hablar un poco sobre el rol del educador en la sociedad contemporánea. El docente debe ser el facilitador y orientador de la actividad de los estudiantes, estimulándonos a investigar, crear y reflexionar de manera individual y grupalmente, en las distintas áreas del conocimiento humano, cuestionando incluso verdades preestablecidas que se tratan de imponer de forma institucional. Aquí tenemos algunos de los representantes significativos, como son Freire, Kemis, Karl, McLaurin, Hargraves, Giroux, entre otros, que son quienes están comprometidos con la libertad, el pensamiento crítico y el transformar del hombre. Gracias. La ciencia de la psicología, generalidades. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, sentimiento, percepciones y de las acciones humanas. La psicología como ciencia, la psicología educativa, es una ciencia que se identifica con 2 campos de estudio, la psicología y las ciencias de la educación. Estudia los mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y los factores que intervienen, encargándose no solo del aprendizaje positivo, sino también del negativo. La psicología clínica
Es el campo que estudia y analiza los procesos mentales y del comportamiento del paciente. La psicología social. La psicología social es el comportamiento social de los seres humanos en el contexto colectivo. La psicología laboral, llamada también como psicología del trabajo, ocupacional, organizacional, estudia el comportamiento humano de los trabajadores en las organizaciones e instituciones. La psicología infantil es el área de la psicología evolutiva que se ocupa de la investigación y el estudio de las manifestaciones psíquicas desde la niñez hasta la adolescencia. La psicología del color. La psicología del color analiza el efecto que los colores tienen sobre la percepción y el comportamiento humano. A través de esta teoría, algunas de las emociones que transmiten los colores son: amarillo, optimismo; naranja, amabilidad y simpatía; rojo, excitación y atención; morado, creatividad y misterio; azul, confianza y fuerza; verde, paz, orgánico; gris, equilibrio y calma. ¿Quién es el psicólogo educativo? El psicólogo educativo es el profesional de la psicología cuya misión es el estudio e intervención sobre el campo humano en el contexto educativo. Su objetivo último es el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Funciones del psicólogo educativo: formación y asesoramiento familiar, intervención ante las necesidades educativas de los alumnos, intervención en la mejora del acto educativo, funciones ligadas a la orientación, asesoramiento profesional y vocacional. Las corrientes de la psicología más relevantes. La psicología como disciplina separada de la filosofía aparece durante la segunda mitad del siglo XIX. Normalmente se considera su nacimiento que coincidió con la inauguración del Laboratorio de Investigación Psicológica creado por Wilhelm Wundt en 1879. A partir de este momento empezaron a surgir diferentes enfoques, muchos de los cuales aparecían como reacción al resto. Son los siguientes: el estructuralismo. Esta corriente apareció hacia 1890. Incluye a los miembros de la tradición de investigación psicológica inaugurada por Wilhelm Wundt. Edward Titchener fue su principal representante y defendió la idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en el que la interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. Funcionalismo. Una de las principales corrientes de la psicología de las aparecidas a principios del siglo XX, que nació de la primera década del siglo XX, supone un rechazo al enfoque estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. Psicoanálisis y psicodinámica. Las corrientes psicodinámica apareció por primera vez a través de una obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basa en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que trata de imponer. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía a Freud y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencia hacia el mentalismo. Gestalt. Esta corriente, que no debe ser confundida con la terapia Gestalt, nació en Alemania para estudiar el proceso psicológico relacionado con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Humanismo. Técnicamente, la psicología humanista no se caracteriza por proponer herramientas de investigación o de intervención determinadas. Lo que le distingue es el modo en el que se vincula la psicología con la ética y con un concepto del ser humano. Cognitivismo. El cognitivismo se consolidó como corriente de la psicología a fines de los años 60 y fue una reacción del conductismo de Skinner. Supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no era demasiado tenidos en cuenta por los conductistas, y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones. El enegrama de la personalidad es una herramienta con muchos
siglos de antigüedad. De hecho, su origen es confuso y es mucho más remoto que los inicios de la psicología. Esta teoría afirma que existen nuevos tipos de personalidades. Esta explica nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestros defectos, fortalezas y tendencias inconscientes. El ego y la esencia. Según grados teóricos del enegrama, la condición humana tiene dos caras, el ego y la esencia. Ambos definen dos extremos de nuestros pensamientos, conductas y emociones. El ego es aquella parte inconsciente de nuestro ser encargada de buscar conflictos, provocar distorsiones mentales que cambian nuestra manera de percibir la realidad. En cambio, la esencia es el carácter natural del individuo sin adulterar ni distorsionar la realidad. Los 9 enotipos. A continuación, una breve descripción de los 9 enotipos. El perfeccionista, el ayudador, el triunfador, el melancólico, el investigador, el leal, el entusiasta, el líder y el pacificador. Los test para describir el enegrama. Es posible que a primera vista no nos sintamos identificados con ninguno de los enotipos. Creamos que podemos caracterizarnos de más de uno. Es por ello que en el camino para describir el enegrama puede ser un poco más complicado. Es importante comentar que existen subtipos dentro de los mismos enotipos. Por la misma razón hay un gran abanico de personalidad que pueden formar parte de un mismo tipo. Trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Los síntomas. Los síntomas varían ampliamente dependiendo del tipo de trastorno de la personalidad. En general, los trastornos de personalidad involucran sentimientos, pensamientos y comportamientos que no se adaptan bien a un amplio rango de escenarios. Pruebas y exámenes. Los trastornos de personalidad se diagnostican sobre la base de una evaluación psicológica. El tratamiento. Al principio, las personas con estos trastornos usualmente buscan tratamiento por su cuenta. Esto es porque sienten que el trastorno es parte de ellos. Tienden a buscar ayuda una vez que su comportamiento ha causado problemáticas en sus relaciones personales o en sus trabajos. También pueden buscar ayuda cuando están luchando con otro problema psiquiátrico, como un trastorno del estado anímico o drogadicción. Las posibles complicaciones es los problemas con las relaciones interpersonales, problemas en el trabajo o en la escuela, otros trastornos de la salud, intentos de suicidio, abuso de drogas y alcohol, trastornos de ánimo y ansiedad. En esto se sugiere adquirir ayuda de un profesional para poder salir de este trastorno. El sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos del organismo. También transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Influyen casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. El sistema endocrino se encarga de liberar hormonas al torrente sanguíneo mediante las glándulas endócrinas, la cual permite que las hormonas lleguen a células diferentes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Consta de las siguientes partes: el hipotálamo, la hipófisis, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Además, el páncreas también fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo. Y de igual manera fabrica y segrega enzimas en el sistema digestivo. El hipotálamo une el sistema endocrino con el digestivo. Las hormonas que este sistema fabrica es la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de los huesos, que gestiona los nutrientes y los minerales. La prolactina, la tirotropina, la corticotropina, la hormona antidiurética y la oxitocina.
La parte externa es la corteza suprarrenal que fabrican hormonas llamadas corticosteroides, que regula el equilibrio entre el agua y las sales en el cuerpo. Es la respuesta del cuerpo al estrés, al metabolismo y al desarrollo. Para mantener sano el sistema endocrino se debe hacer mucho ejercicio. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje que se produce a través de asociaciones entre un estímulo ambiental y un estímulo natural. Tuvo una gran influencia en el conductismo. Este es un enfoque sistemático surgido en el siglo XIX por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov con John Watson. Son los máximos exponentes del condicionamiento clásico. El condicionamiento tiene 3 fases básicas. La primera fase, antes del acondicionamiento, que genera un estímulo-respuesta. La segunda fase, durante el acondicionamiento, que genera un estímulo neutral con el no acondicionado. La tercera fase, después del acondicionamiento. Este genera un estímulo no condicionado más un estímulo condicionado, que me da igual a una respuesta. Los 5 principios del condicionamiento son la adquisición, la extinción, la recuperación espontánea, la generalización del estímulo y la discriminación del estímulo. El condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un método de aprendizaje que utiliza el refuerzo y el castigo para aumentar o disminuir la probabilidad de una conducta. Fue descrito por primera vez por el psicólogo Bruce Frederick Skinner. Refuerzo y el castigo. El refuerzo sirve para aumentar el comportamiento, mientras que el castigo es el que sirve para disminuir el comportamiento. Se divide en el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, y el castigo positivo y el castigo negativo. El condicionamiento operante en la actualidad sigue siendo una herramienta muy importante y es utilizada con frecuencia en los procesos de moldeamiento de la conducta. Hay 3 tipos de técnicas de conducta para educar a los niños, que sería el refuerzo, el castigo y la extinción. Las bases biológicas de la conducta. Las bases biológicas de la conducta suponen una anexa unión entre la disciplina de la psicología y por otro lado la biología. Suele estar dividida entre competencias generales, competencias específicas y competencias transversales. Esto también se le atribuye la plasticidad. La plasticidad anatómica neuronal en el sistema nervioso central es un fenómeno de la sinapsis, tanto en las estimulaciones fisiológicas como en las condiciones de todo el entorno. La plasticidad en el ser humano es de la capacidad de movimiento. Ahora veremos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de recibir y emitir señales y estimulaciones en todo el cuerpo. La anatomía del sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Suele estar cubierto por el cráneo, la columna y las membranas llamadas meninges. Las partes del sistema nervioso central son las siguientes: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro tiene numerosas funciones, es el encargado de recibir información, controla los movimientos y emociones, la memoria y la cognición en el aprendizaje. El cerebro está dividido en el encéfalo y el diencéfalo. El cerebelo hace puente a los estímulos de la médula espinal. Para que lleguen al cerebro, las funciones del cerebelo son las siguientes: regula el latido del corazón, la presión arterial y la función respiratoria. El tronco encefálico. El tronco encefálico está ubicado sobre la médula espinal. Se divide en 3 regiones. El bulbo raquídeo regula las funciones vitales como la función respiratoria. La protuberancia anular regula los movimientos respiratorios. El mesencéfalo controla el movimiento de los ojos y participa en la regulación subconsciente. Por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso periférico es el conjunto de las neuronas especializadas encargadas de la función de todo el organismo. El sistema nervioso periférico suele estar dividido en sistema nervioso periférico somático y sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso periférico somático cumple con la información de tipos sensoriales y motoras. Sistema nervioso autónomo es el encargado de todos los procesos automáticos de nuestro cuerpo. Partes del sistema nervioso periférico. Tenemos los nervios craneales, nervios espinales, nervios autonómicos y ganglios. Nervios craneales se conectan en el cerebro directamente con las estructuras de la cabeza, como los ojos, los oídos y la cara. Tenemos 12 pares craneales que se conectan a nuestro cerebro y con los órganos y músculos de nuestra cabeza, nervios espinales. Emerge la médula espinal y se conectan con el resto de los órganos. En nuestro cuerpo hay 31 pares de estos, cada uno conectado con una región del cuerpo. Son grupos de fibras sensoriales y motoras que derivan de la médula espinal. Nervios autonómicos. Incluyen nervios motores que están conectados a la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y del sistema digestivo, así como el músculo cardíaco. Los ganglios son agrupaciones de cuerpos celulares neuronales que afirman una serie de órganos de apariencia esférica. También tenemos las enfermedades del sistema nervioso periférico. Una de las enfermedades del sistema nervioso periférico es la neuropatía. Suele manifestarse mediante la insensibilidad en las manos. Por otro lado, tenemos el síndrome del túnel capriano. Consiste en la presión del nervio en la muñeca. Gracias. Unidad 6. Psicológicos de interés y variables de psicología. Variables psicológicas. Una variable es, como un nombre lo indica, algo que se puede cambiar o variar, por ejemplo, una característica o un valor. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro y determinado de un grupo. ¿Cuáles son las variables psicosociales? Las variables psicosociales son familiar, social, laboral, cultural, económico, que han sido estudiadas independientemente una a otra y tienen como nexo común la enfermedad crónica. El autoconcepto es básicamente la imagen que tenemos nosotros mismos. Este quiere decir la personalidad de una persona, cómo somos en nuestra forma de actuar, de expresar con las demás personas. La autoestima. La autoestima se refiere a la medida en que nos gustamos, nos aceptamos, nos aprobamos nosotros mismos. O dicho de otro modo, cuánto nos valoramos. Por ejemplo, cómo nos valoramos a las cosas que nosotros vamos realizando día a día para poder tener una buena autoestima en el futuro. Factores que influyen en la autoestima. 1. La reacción de los otros. 2. La comparación con los demás. 3. Los roles sociales. 4. La identificación. La reacción de los otros. Si la gente nos admira, nos adula, nos busca, nos escucha con atención, se manifiesta de acuerdo con nosotros, tendremos a desarrollar una autoestima positiva. En la comparación con los demás. Cuando nos compara con las demás personas de nuestro grupo de referencia, concluimos que estas personas son más exitosas, felices, guapas, ricas, que nosotros tenemos la tendencia a desarrollar a una autovaloración negativa. Si es al revés, nuestra autoestima se verá reforzada. Los roles sociales. Algunos roles sociales llevan aparejado cierto prestigio, por ejemplo, los médicos, los políticos, los deportistas, los presentadores. Estos sin duda promueven una autoestima
elevada. La identificación es una variable dependiente de la anterior, ya que éste se refiere a la interacción de los roles que desempeña. Esto hace que conviertan a parte de nuestra personalidad, es decir, llegamos a identificarnos como las posiciones que ocupamos, los papeles que desempeñamos, los grupos o lugares en los que estamos nosotros, a la que pertenecemos más que todo. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una facultad que tiene la mente para dirigir nuestras acciones del día a día. Es el poder que una persona tiene para poder superando sus metas, sus objetivos hacia el futuro. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol nos permite controlar los aspectos importantes de nuestra vida diaria, como por ejemplo los pensamientos, las emociones, los deseos y las acciones que tenemos a desarrollar en alguna actividad, en algo que acotar en la vida diaria, con las expectativas de obtener algo agradable. ¿Por qué no tengo fuerza de voluntad o autocontrol? Las personas no tienen o no tenemos la fuerza de voluntad o autocontrol. 1, por la falta de convicción. 2, por la falta de motivación suficiente que debe tener una persona. 3, por el conflicto entre las razones y las emociones que se puede tener una persona. Técnicas de autocontrol. 1, cree en tu decisión. 2, motívate. 3, usa las autoinstrucciones. 4, practica las concentraciones. 5, premiate. 1, crea en tus decisiones. Esto quiere decir que debemos considerar todos los elementos que inciden sobre el asunto, a decir, suficiencia, veracidad, coherencia de la información obtenida en el mismo. 2, se dice motívate. Este quiere decir que debemos obtener la energía suficiente para iniciar el impulso hacia la acción que podemos hacer. 3, dice usa la autoinstrucción. Esto quiere decir que debe hablarse a sí mismo. 4, practica la concentración. La concentración debe ser directa a las cosas que realizamos para no equivocarnos en cualquier actividad que realicemos. 5, dice premiate. El premio es que debemos considerar halagar a las actividades en que pensamos que no podemos hacer, pero sí lo realizamos exitosamente. La motivación son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés a las cosas que podemos hacer. Tipos de motivación en la psicología. 1, motivación intrínseca. 2, motivación extrínseca. 3, motivación positiva. 4, motivación negativa. 5, motivación personal o primaria. 6, motivación secundaria. 7, sensación de seguridad. 8, motivación centrada en la tarea. La motivación intrínseca. Esto quiere decir que son aquellos impulsos y elementos del exterior que elevan nuestra motivación y dirigen a los actos hacia la percusión en un estímulo extremo positivo. La motivación extrínseca son aquellos impulsos o elementos del exterior que elevan a nuestra motivación y dirigen hacia los actos la persecución de un estímulo externo positivo. Motivación positiva. Como bien indica su nombre, este tipo de motivación se define como la búsqueda de una recompensa positiva. Motivación negativa. En este caso, las acciones originadas por la motivación estarían dirigidas a evitar estímulos negativos como dolor, fracaso, pérdida de dinero. Motivación personal o primaria. Esta se caracteriza por hechos de recompensa que están dirigidos a satisfacer una necesidad propia del individuo, ya sea comida, agua, bienestar, entre otras cosas. La motivación
centrada en el ego, también conocida como motivación en el deporte. Es el impulso que nace la muestra del cuerpo y nos lleva a mantener en un cierto ritmo de actividad física a un cierto nivel de atención para estudiar. La motivación centrada en la tarea. Este tipo de motivación en la psicología se define como las siguientes ganas que se tiene una persona para seguir superando. Habilidades sociales. La capacidad para interactuar con los demás de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y al mismo tiempo personalmente beneficioso o mutuamente de beneficios. Esto quiere decir que las habilidades sociales es cómo una persona se comporta con las demás personas, en su forma de hablar, en su forma de comportamiento, cómo se puede llevar con la otra persona o obtener amistades, si se puede obtener amistades fácilmente o se complica para poder realizar algunas actividades. Tipos de las habilidades sociales. Las habilidades sociales básicas y las habilidades sociales avanzadas. Las habilidades sociales básicas son, por ejemplo, saber escuchar, iniciar y mantener conversaciones, hacer preguntas, dar las gracias, presentarse y presentar a las otras personas, hacer un cumplido. Y las habilidades sociales avanzadas son como, por ejemplo, la empatía, la capacidad de poner en un lugar de la otra persona, disculparse, pedir ayuda, participar. Estas son las habilidades que nos ayudan para conseguir una relación satisfactoria con los demás. ¿Cómo mejorar estas habilidades sociales? Primero debemos adquirir confianza, luego desarrollar mayor asertividad con las personas, trabajar nuestra autoestima para expresar con firmeza y efectividad, manejar técnicas de autocontrol emocional, trabajar nuestra inteligencia emocional y saber relajarnos durante diálogos con más temas extensos para poder mejorar las habilidades sociales. Más que todo, conversar con las personas de más temas grandes que nos interesa, que nos motiva en nuestro diario vivir y así poder tener una habilidad más práctica con las demás personas, actuar día a día tras día, mejorando nuestro vocabulario, nuestra forma de ser en la vida cotidiana. La importancia de la asertividad. En la asertividad podemos afrontar las situaciones de manera pasiva, evitando y accediendo a las necesidades de las demás personas. Para ello es importante adquirir habilidades sociales para desarrollar en argumentos asertivos, en las cuales están aplicados en diversos conflictos interpersonales. Debemos ensayar estos argumentos para entregarlas en voz expresiva y lenguaje corporal. La asertación tiene varias connotaciones que son las siguientes: habilidad para expresar sentimientos, elegir cómo actuar, realzar el autoestima, saludar cordialmente y discrepar de forma pacífica. Hay 4 fases del desarrollo y del aprendizaje de la asertividad. La primera es proyectar ciertas situaciones en donde se han venido dando conflictos y en la cual están destinadas a fracasar. La segunda, analizar el grado de amenaza y el grado de desconcierto en ciertas situaciones. La tercera, reflexionar y por último, expresarse. Estrategias para relacionarse de forma más asertiva. Ser más objetivos para observarnos a los demás y para observarse a uno mismo. Planificar campañas estratégicas para tener mejor calidad en el trabajo. Expresarse de una manera asertiva. Nuestra autoestima o nuestro autoconcepto es producto de la experiencia. Nuestro autoconcepto es algo que todos adquirimos desde que nacemos, ya sea de nuestros padres, hermanos, maestros y de las demás personas adultas, que nos imparten sus habilidades de valores, conocimientos, reglas de las demás personas. Uno de los frecuentes resultados de la falta de asertividad y autoestima es la frustración y la depresión. ¿Cómo controlar las tensiones emociones?
Tienen 4 aspectos, los cuales son la situación ambiental, las situaciones físicas, tus comportamientos exterior y tu comportamiento íntimo. Estrategias para mejorar nuestras habilidades sociales, lo cual es observar primeramente bien a la persona. Segundo, saludar cordialmente. Tercero, recibir cumplidos y también hacer cumplidos. Cuarto, participar en una conversación. Quinto, solicitar ayuda en el trabajo. Sexto, manifestar tus legítimos derechos. Y séptimo, usar el lenguaje expresivo para demostrar nuestros sentimientos. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de las personas en casi toda su complejidad. Los principales componentes de la empatía son los siguientes: saber escuchar, que es prestar atención a lo que explica o argumenta otra persona. Interpretar las señales no verbales para comprender los mensajes transmitidos de carácter paralingüístico. Mostrar congruencia en lo que se explica y solicitar ayuda en caso de que sea necesario. ¿Cómo cultivar la empatía? Practicar la empatía nos ayuda a ampliar nuestras perspectivas para adquirir nuevos caminos. Ejercicios sencillos para cultivar la empatía son los siguientes: preguntar y mostrar interés, leer guiones de teatros, seleccionar una persona al azar y tratar de entender su comunicación no verbal, es decir, qué es lo que le mueve, cuáles son sus emociones. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad de las personas que tienden a recuperarse frente a las adversidades de la vida y suelen proyectarse a futuro. La resiliencia en los niños. Un niño con una buena autoestima está preparado para ser un adulto con una buena capacidad de resiliencia. Es decir, que este niño podrá superar todos los obstáculos que se presenten en la vida. El cutting. El cutting son una nueva práctica que se han inventado los jóvenes. Los jóvenes suelen hacer estas prácticas como de manera de salir de depresión. Suelen cortarse los brazos, los muslos, el abdomen para calmar su ansiedad. Esta práctica es realizada por jóvenes entre 13 y 16 años, que suelen acortarse su piel con objetos filudos. Los principales componentes fuertes para que los jóvenes hagan esto son la depresión, la frustración, el vacío que sienten, la falta de atención de los padres, el rechazo y la desesperación. Estos jóvenes suelen cortarse porque sienten que su vida no tiene sentido. Ellos piensan que por cortarse están ahogando las penas ahí, y lo que no saben es que se están haciendo daño. La mejor manera de salir de esta práctica es buscar ayuda de un especialista, ya que si no lo hacen con el tiempo pueden llegar a suicidarse. Gracias.